Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Viva la Gente. Esperamos que disfruten este ratito con nosotros. Y para eso hablamos junto a nuestra nutricionista Victoria Góngora sobre el etiquetado de productos que solemos consumir habitualmente en nuestro hogar. También conocemos todos los detalles de la carrera solidaria Ruta 091 Kilómetros Solidarios organizada por la Policía Nacional de nuestra ciudad. Y para finalizar, también conocemos la campaña que ha realizado la Policía Local para inspeccionar diferentes establecimientos de cara a la campaña de Navidad. Así que quédense con nosotros, disfruten este ratito, pónganse cómodos porque comenzamos. Seguimos aquí en Viva la Gente y ahora vamos a hablar de un tema muy práctico y seguramente muy útil para todos ustedes, que es la lectura de las etiquetas de los productos que consumimos habitualmente. Y para eso tenemos aquí a Victoria Góngora, nuestra especialista en nutrición, que nos va a contar un poco qué comemos realmente en nuestro hogar, o sea, qué productos consumimos habitualmente, qué llevan real. Pues el problema de esa pregunta es que habitualmente no lo sabemos porque o bien no sabemos interpretar el etiquetado de los alimentos, algo a lo que tampoco nadie nos ha enseñado, ¿no?, a interpretar ese etiquetado, tampoco se nos pone fácil y sinceramente entre tú y yo, ahora que nadie nos está escuchando y muchas veces que no llevamos las gafas y no lo leemos bien. La verdad es que es algo que normalmente no tenemos esa conciencia, ¿no?, de cuando vamos al supermercado, cogemos un producto cualquiera, pues no solemos mirarlo, o bueno, no solíamos, ahora poco a poco parece que se va hablando más de este tema y nos preocupamos un poquito más por qué hay que leer esas etiquetas. Así que, primero y principal, ¿por qué debemos de leerlas? Pues lo primero es que tenemos que leer el etiquetado de los alimentos para conocer qué alimentos estamos consumiendo y para poder tomar mejores decisiones. Luego, claro, tenemos que saber elegir entre varios productos similares para poder ver cuál de los dos productos, cuál de los dos alimentos presenta unos ingredientes mejores. Y luego, por supuesto, en el caso de que tengamos alguna alergia, pues para saber si ese alimento me puede llevar al hospital o no, o por supuesto, pues si hay algún tipo de ingrediente nocivo a largo plazo, como puedan ser alimentos ricos en azúcares, etcétera, etcétera, pues para estar alerta, ¿no?, de qué alimentos elijo y qué alimentos estoy metiendo en esa cesta de la compra. Otra cosa es que vayamos buscando las galletas más saludables del supermercado. De eso ya no va el programa, porque es que eso... Lo podríamos hablar, lo podríamos hablar concretamente, porque ahí habría un tema interesante seguro que para muchas familias, pero seguro que mucha gente que nos está viendo a lo mejor se está preguntando, pero vale, yo quiero saber cuál es el producto más saludable, quiero aprender a leerlo, pero ¿cómo leemos? ¿Cómo sabemos esa lectura que es adecuada? Pues hay veces que sí que vamos a leer el etiquetado, pero nos dirigimos directamente a la tabla nutricional. Entonces yo diría que no hagamos eso. Vamos primero a la lista de ingredientes. La lista de ingredientes va a aparecer ordenada de mayor a menor, entonces el primer ingrediente va a ser el que más lleva. Si yo voy a por jamón, pues tendrá que llevar primer ingrediente jamón. Si yo veo que primero lleva jamón y a lo mejor es un 50% jamón, y el 30% es almidón de patata y luego lleva pues una serie de conservantes y tal, ahí yo ya puedo ver que estamos hablando de un alimento que, claro, dista de lo que es el jamón, ¿no? Tendría que buscar pues entre dos opciones, ¿no? La otra opción podría ser que ese alimento, tipo pues jamón, pavo, lo que sea, que tenga al menos un 90% de ese ingrediente que yo busco. Lo mismo pasa cuando hablamos de, por ejemplo, las tabletas de chocolate, ¿no?, el cacao. Si yo voy a comprar una tableta y lo primero que veo es azúcar como primer ingrediente, eso a mí me da pistas de que estoy consumiendo o de que voy a comprar un alimento que no va a ser de la mejor calidad. Lo ideal sería que el primer ingrediente fuera cacao y que el azúcar estuviera al menos en el tercer puesto, por lo menos. Y en este caso, por ejemplo, bueno, imagino que dependiendo del producto que vamos a consumir, pues será una manera u otra, pero ¿qué ingredientes son los más interesantes o los más saludables, digamos, para nuestro consumo diario? Pues mira, por ejemplo, podemos fijarnos en si un alimento
pone que tiene suficiente fibra, ¿no? Por ejemplo, más de 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Ojo, vuelvo a repetir lo de las galletas, que esto nos confunde, las galletas estas con fibra, que no sería por ahí. Yo me refería sobre todo, pues a lo mejor a algún otro pan integral, algo así. Luego también podríamos fijarnos si tiene un buen aporte proteico, ¿no? Por ejemplo, pues un skyr siempre va a contener más proteínas que un yogur natural. Un skyr sería el yogur este islandico, que es tipo como un queso batido. Pues si yo necesito más proteínas por lo que sea, pues un skyr puede ser una buena opción. Claro, también teniendo en cuenta que sea natural, ¿no? No solo fijarnos en ese aporte, sino yo leer primero esa lista de ingredientes, después me voy a la tabla nutricional y ya veo que tiene más proteínas. Entonces, pues genial. Y luego, por ejemplo, si pienso en un aporte graso de calidad, ¿no? Como puede ser que ese alimento contenga pues grasas de aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra o, por ejemplo, aceite de girasol alto oleico, tampoco estaría mal. Entonces, si eso está ahí, vamos seguro por buen camino. Y hablamos de los más interesantes, ¿y cuáles serían los que por nada del mundo deberíamos de tener en nuestra casa, en nuestro hogar? Vale, pues yo creo que tendríamos que andarnos con ojo, por ejemplo, con el contenido en sal. Es decir, cuando yo miro la lista de ingredientes que contiene sal, luego me voy a la tabla nutricional y si yo veo que en esa tabla nutricional me aparece que ese alimento contiene más de 1,2 gramos de sal por cada 100 gramos de ese alimento, estamos hablando de un alimento que contiene mucha sal. Ese podría ser el caso de los embutidos, las patatas fritas, etcétera. Luego el contenido de azúcar. Si yo ya veo que el azúcar está entre los primeros ingredientes y el azúcar lo disfrazamos bajo muchos nombres. El azúcar pues se llama de todo, se puede llamar dextrina, se puede llamar jarabe de glucosa, fructosa, puré de no sé qué de concentrado, se puede llamar panela. Entonces, si vamos viendo todos esos ingredientes, pues también vamos teniendo la noción de que ese alimento quizá, ojo. Y luego, por ejemplo, pues ¿qué podemos ver más? Si tiene un gran contenido en aditivos. No porque los aditivos no sean seguros, porque al final la EFSA, que es el Comité Europeo, los va regulando y los aditivos realmente, si cuando pasa un tiempo que no hay ningún problema para su consumo, pues luego sale cualquier tipo de estudio que dice, mira, este aditivo en concreto puede tener efectos nocivos para la salud, pues ese aditivo se vuelve a regular y se quita del mercado o se hace lo que se tenga que hacer. Pero si yo veo que un alimento tiene muchos aditivos, probablemente se trate de un alimento ultraprocesado. Es decir, no son los aditivos en sí, es decir, no es el conservante que le echan a las magdalenas para que me aguanten más. Es que comer magdalenas en ningún caso me está aportando pues eso, unos nutrientes y una salud. Y por ejemplo, hablamos en este caso pues eso, de esos productos óptimos o no óptimos, esos ingredientes, ¿no?, que deben de contener, pero cuando hablamos ya y pensamos en productos más específicos que quizá a nivel de marketing nos los venden o para niños, por ejemplo, para alimentación infantil o para, por ejemplo, colesterol, ¿no?, cosas concretas que nos dicen esto va a ser bueno para ti porque te pasa esto. ¿Qué crees que deberíamos de tener en cuenta ante esos alimentos? Vale, pues todos estos reclamos de salud y todas estas declaraciones nutricionales al final también deben estar reguladas, pero también te digo, nos tenemos que andar con ojo. Por ejemplo, si vemos unos yogures típicos, ¿no?, con todo este marketing de ricos en calcio, osteoporosis, yogures rosas, ya sabemos para quién van dirigidos sobre todo para nosotras, y claro, nos metemos otra vez en la lista de ingredientes y probablemente veamos que esos ingredientes pues no son los mejores, porque por ejemplo algunos de estos yogures vemos leche pasteurizada desnatada, luego vemos aromas, luego vemos diferentes edulcorantes, etcétera. Pues realmente yo tenía lo mismo en un yogur natural, es decir, y más barato. Entonces, que los reclamos de salud, que esas declaraciones nutricionales no nos deslumbren a primera vista y vamos a mirar siempre el listado de ingredientes, que ahí es donde suele estar la verdad y nada más que la verdad. Y tú en este caso, como especialista en nutrición, ¿qué claves o qué puntos nos dirías? Esto es importante para que de verdad lo tengáis en cuenta a la hora de elegir un buen producto o a la hora incluso de elaborar nuestra lista de la compra, ¿no?, semanalmente. ¿Qué nos dirías tú? Esto lo tenéis que tener en cuenta. Vale, pues yo priorizaría sobre todo alimentos frescos y de temporadas. Ahí no hay trampa ni cartón.
Luego hay otros alimentos que pueden resultar muy convenientes, que nos puedan venir empaquetados, y claro, ahí lo que tengo que mirar es lo primero la lista de ingredientes, que esa lista de ingredientes, como está ordenada de mayor a menor, que veamos que esos ingredientes son los que realmente estamos buscando, lo que te comentaba, ¿no? Voy a por pavo, el primer ingrediente es pavo, por lo menos tiene un 90%, voy a por pan, encuentro esa harina del cereal que sea integral y poquitos ingredientes más. Y claro, que no sea algo que conlleve muchos aditivos, porque esto nos va a avisar de que probablemente se trate de un producto ultraprocesado, así que yo me fijaría sobre todo en eso. En primer lugar, lista de ingredientes. Segundo lugar, también mirar brevemente la tabla nutricional, donde vamos a ver, por ejemplo, el consumo de sal. Fijémonos muy bien, porque hay muchas veces que nos pasamos bastante y luego simplemente intentar disfrutar, ¿no?, de esos alimentos también de temporada, y si muchas veces si compramos más en el mercado también nos lo vamos a poner mucho más fácil. Imagino que, por ejemplo, cuando hablamos de productos, digamos, no óptimos, seguro que mucha gente que nos está viendo se lo pregunta, ¿pero un capricho alguna vez? Imagino que también esto implica el no abuso, ¿no?, de ciertos alimentos que están ahí, que a lo mejor puntualmente podemos consumir, sobre todo de cara un poquito a la temporada que nos viene ahora, de cara a diciembre, pero que a lo mejor no tenemos que abusar de ellos, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que cuando nosotros vamos a buscar un alimento con menor valor nutritivo, como puede ser, pues ahora mismo unos bombones, por ejemplo, que ya están de temporada, ¿no? Efectivamente. Como la calabaza, pues no vamos a ir buscando los bombones más saludables de supermercado, vamos a buscar los bombones que realmente a mí me gusten y que yo disfrute, porque esos bombones van a ocupar un papel secundario en mi alimentación. Es decir, si mi alimentación a diario se basa en productos de temporada, frescos, yo suelo cocinar y últimamente pues me he comido un bombón de vez en cuando, no hay ningún problema. ¿Qué problema hay si yo empiezo a buscar el bombón más saludable del supermercado? Pues que tengo como ese efecto halo, ¿no?, de que ese bombón es saludable y entonces tengo barra libre. Cuando yo sé que ese alimento que a mí me gusta y que puede tener un lugar en nuestra dieta, porque además así va a favorecer pues que yo tenga una adherencia, ¿no?, a esa alimentación, que la alimentación no debe de ser estricta, debe de ser flexible y se debe ir adaptando. Pues hay veces que tenemos estas fechas de Navidad o podemos tener, no sé, Semana Santa, otros pasteles o lo que sea. Yo creo que ahí simplemente tenemos que disfrutar de lo que nos gusta y darle su pequeño lugar sin intentar buscar lo más saludable posible. Genial, Victoria, pues de verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que nos dieras estos detalles sobre etiquetado de productos, que yo creo que es una información súper práctica. Nos vemos pronto. Muy bien. Muchas gracias. Genial. Y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. No se vayan.